A encomendarnos al Señor en una oración. Amado Dios, agradecemos esta hermosa mañana. Gracias porque nos das la salud para seguir edificándonos en tu palabra. Queremos rogarte que lo que veamos ahora siga alentando nuestros corazones en la fe que hemos creído y que los que vean este mensaje pues también sean edificados en sus corazones. Pedimos tu guía y tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a platicar ahora de una parte bien interesante porque pues hemos comentado cómo el Señor Jesús se nos ha presentado aquí por parte del evangelista Mateo como el rey de reyes, el que iba a venir a reinar a todas las naciones desde Jerusalén. Así lo esperaban. Hemos comentado que el problema del pueblo de Israel es que no alcanzaba a ver en el Antiguo Testamento los dos aspectos de la venida de Cristo, la primera y la segunda venida, aunque se nos mencionan en ocasiones de manera aislada y en ocasiones de manera junta los dos advenimientos, no alcanzaban a contemplar esto y lo esperaban como el rey que va a venir en su segunda venida. Va a venir a reinar, estará reinando en Jerusalén a todas las naciones, en un reino de justicia, en un reino totalmente diferente a todos los reinos que han existido en este planeta, porque va a ser Jesucristo mismo el que va a estar reinando. Satanás va a estar atado durante esos 1000 años a la luz de lo que nos menciona los primeros 6 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis, y todo esto va a ser un reino como nunca ha existido en la humanidad. Por lo mismo, si Satanás va a estar encerrado en el abismo durante esos 1000 años, ahí ya tenemos una idea de lo que puede ser este reino, ¿verdad? Sin esas instigaciones a la vida de pecado, a la maldad, a la corrupción, etcétera. Y si va a estar el Señor mismo Jesús reinando ahí, vamos a ver que su reino va a ser de plena justicia. Hemos visto a través de lo que está escrito cómo hubo reyes sumamente sabios, como lo fue Salomón. David tuvo mucha sabiduría para haber realizado todas esas batallas, todas esas conquistas. Tuvo mucha fe para confiar en el Dios que le iba a entregar a estas naciones y lo manifestó a través de consultar constantemente a Dios. No obraba impulsivamente, siempre consultaba a Dios en todo y vemos cómo pudo levantar este reino a través de la vida de David. Pero sin embargo en Salomón vemos una sabiduría sobresaliente. Nosotros porque ya leímos el pasaje, pero cuando de repente lo volvemos a leer y nos ponemos un poco en los zapatos de Salomón y nos ponemos a pensar que esto todavía no estaba escrito, ¿verdad? Que llegan 2 mujeres discutiendo que una había muerto su hijo y en la noche le había puesto al vivo que no era el suyo, que el suyo le hizo creer que era el muerto, y entonces en todo este relajo de estas 2 mujeres le dice el rey, ¿qué va a hacer el rey? Le están pidiendo que ella, la mamá, le pide que le devuelva a la otra que tiene el hijo, que se lo devuelva a ella, porque su hijo es el vivo, no el muerto. La otra le dice, no, el mío es el vivo, el de ella es el muerto. Entonces, arréglate situaciones como estas. Sabemos lo que decidió Salomón, el juicio que emitió, pero no es fácil. No era fácil realizar un juicio que condujera a revelar la verdad. Y entonces vemos que el rey dice, esta dice que el suyo es el vivo y que el de la otra es el muerto. Esta otra dice que el suyo es el vivo y el de la otra es el muerto. Muy bien, entonces vamos a partirlo a la mitad y se le entrega una parte del niño vivo que ya va a estar muerto a una y la otra parte a la otra. Y entonces la verdadera madre dijo, no lo partan, déselo a ella. Y la otra dice, no, partidlo, ni a ninguna de las dos. Con esto, el rey supo quién era la verdadera madre, ¿verdad? Y entonces se lo entregó a la madre, que fueron movidas sus entrañas para que no mataran a ese niño. Vemos esto y sí decimos, bueno, ya sabemos la historia, ya conocemos el resultado, pero fue una gran sabiduría la que Dios le dio. Y a partir de ese momento, todo el pueblo sabía que este rey tenía una gran sabiduría. Pues superior a la de él va a ser la sabiduría de los juicios que va a emitir el Señor cuando esté reinando aquí en la tierra. Pero lo que tenía que hacer primero, mucha gente no lo entendía. Porque para poder tener ese reino, Él no iba a poner un reino
como los reinos que han existido durante toda la historia, que han sido impuestos, que han sido autoritarios. Él iba a establecer un reino conquistado a través del amor, conquistada la voluntad de cada uno de sus súbditos a través del amor. ¿Y qué más grande acto de amor que el que haberse entregado a la cruz en pago por nuestros pecados para podernos reconciliar con Dios? Esto, en el creyente, seduce el corazón y conquista la voluntad. Ahora yo quiero hacer su voluntad. Vemos a un Pablo que estaba persiguiendo a los cristianos y cuando de repente se le aparece el Señor y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué fue lo que dijo? En ese momento entendió todo. Entendió que él estaba persiguiendo al autor de la vida. Entendió que él había dado su vida entonces para el pago de nuestros pecados. Entendió todo. Ahí en ese momento él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un corazón conquistado en amor y una voluntad rendida. Esto es lo que hace el Evangelio en cada persona que lo recibe correctamente y que lo entiende. ¿Quién dio su vida por ti? Dios mismo. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes. Y Mateo empieza a esforzarse por dejar en claro que este Rey que tanto estaban esperando era precisamente Jesús. Y ahora vamos a ver a través del capítulo 3, de los versículos 13 al 17, cómo Mateo sigue manifestándonos por varios aspectos que vamos a contemplar aquí, la realeza divina de este Rey especial, del Señor Jesucristo. Y vemos nosotros en este pasaje cómo se nos habla acerca de esto a través del bautismo, que Juan se niega a darle, pero que Jesús pide que se lleve a cabo. Vamos a leer entonces, si fueras tan amable, Edgar, en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vemos que este bautismo de Jesús fue su presentación oficial. No sabemos exactamente la distancia, algunos argumentan que probablemente 80 kilómetros fueron los que tuvo que trasladarse el Señor Jesús desde Nazaret hasta esta parte donde estaba Juan en el Jordán para dar inicio a su ministerio. Juan conocía a Jesús. Seguramente cuando María es inspirada por el Espíritu al ver, Elizabeth, la mamá de Juan, cuando ve a María que llega y le dice: ¿cuál es el privilegio que tengo yo de ver a la madre del Rey que viene ahí en el vientre, del Hijo de Dios que viene ahí en el vientre? Y le saltó desde el vientre del bebé que estaba ahí dentro, que era Juan. Y seguramente ella le explicó a su hijo, a Juan, quién era Jesús, que era el Mesías, que por revelación divina ella había recibido y lo declaró a María, y seguramente también lo compartió con su esposo Zacarías, y entre todos estaban unidos esperando ese momento en que él se manifestaría. Ahora, ¿cuál era la edad en la que los sacerdotes empezaban su ministerio? En el inicio estaba establecido que lo empezarían cuando se levantó el arca y empezó el servicio de los sacerdotes en el arca, a los 30 años. Más adelante se acortó la edad a los 25 y más adelante con David los puso a los 20. Entonces, si Juan empezó su ministerio a los 30, pues llevaría 6 meses más porque era lo que le llevaba también de edad al Señor Jesús.
cuando se encuentra el Señor Jesús para su bautismo. Pero pues no se sabe, pudo haber empezado antes el ministerio de Juan el Bautista, y el punto es que ahí él conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, su madre se lo había explicado. Entonces, en ese momento, cuando se presenta a Jesús, ahí es un momento en donde es una presentación oficial donde iniciaría ese ministerio. Ahora, esa presentación oficial, por otro lado, también, según vemos en este pasaje, implicaba esa identidad de Dios mismo en él como el Mesías que iba a pagar por nuestros pecados. Y por otro lado, implicaba también que iniciaba una obra de redención, la obra para la cual había venido, para la cual había nacido, y en la que en ese momento se daba inicio, la obra de redención. Entonces, todo esto lo vemos en este pasaje, pero vemos algunos aspectos que sobresaltan y que en algunas ocasiones las personas han estado un poco confundidas de qué significó este bautismo de Juan hacia el Señor Jesús. Entonces, el primer punto es este pedido asombroso de parte de Jesús a Juan de ser bautizado. Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y es que este era un bautismo de arrepentimiento. Lo vimos en los mensajes de semanas anteriores, cómo Juan empezó a preparar el pueblo del Señor para la venida del gran rey, y que ellos obraran en arrepentimiento. ¿Y qué les decía a las personas? ¿Quién nos enseñó a temer a la ira de Dios? Serpientes, víboras, ¿verdad? A los fariseos, a los escribas, que sabía cómo eran, qué clase de personas eran. Y les dijo qué era lo que tenían que hacer: obrar en arrepentimiento, ¿sí? Conformarse los soldados con su salario. Le preguntan a las otras personas: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Obrar en arrepentimiento. Este bautismo de Juan era un bautismo en arrepentimiento para preparar a las personas a la venida del gran rey. Entonces, ¿cómo podría Jesús pedir ser bautizado con un bautismo de arrepentimiento? El arrepentimiento involucra pecado, del cual hay que arrepentirse. Y se supone que él no tenía pecado. Pues no se supone, era la realidad. Él siempre fue sin pecado. Vemos lo que nos dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Creo que ese es el 3, es el 4:15. 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero subraya, sin pecado. Ahora, ¿cómo es que lo veía la gente? En algunas ocasiones, en el inicio del cristianismo, algunos decían que Jesús pidió ser bautizado porque fue el pedido que le hizo su mamá y sus hermanos, que todos fueran a ser bautizados. ¿En base a qué? A un evangelio apócrifo. Circulaba un evangelio apócrifo que era el evangelio a los hebreos. Y en ese evangelio decía que Jesús dijo: ¿cómo voy a ser bautizado si yo no tengo pecado? Entonces, que él fue a bautizarse porque se lo pidió su mamá y sus hermanos. Lo cual no tiene sustento bíblico, porque ese evangelio no fue inspirado por Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón entonces por la que él fue y se bautizó? Si era un bautismo
de pecado. Él fue sin pecado. Y aquí vemos al santo pidiendo que se le aplique un rito para pecadores. ¿En qué consistía eso entonces? Él tenía que identificarse con los pecadores, porque Él vino a morir por los pecadores. Entonces se estaba identificando con aquellos para los cuales Él iba a morir. Y aquí está anticipando esa obra sustitutiva que tendría por nosotros como pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Leamos, si fueras tan amable, Edgar, en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esta fue la obra sustitutoria o sustitutiva. El que no conoció pecado fue Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. En alguna ocasión lo vi un poco simbolizado gráficamente, ¿sí? El que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros, que si somos pecadores, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Él nos justificó ante Dios, quitó todo pecado. Por eso hemos comentado que Él nos hizo perfectos ante Dios. Hebreos 10:15 dice, creo que es 10:14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos y dice para siempre. Por eso es que cuando se acepta la salvación de una manera correcta, esta es para siempre. No se pierde, no sale, es para siempre. Empieza uno en una relación con Dios donde vamos creciendo en ese conocimiento y en este servicio al Señor. Pero entramos ya en una relación familiar. Dios es el Padre, nosotros somos sus hijos. Cualquier acto de rebelión contra Dios, bueno, ya entramos en un terreno de disciplina. Dios nos puede disciplinar, sin embargo no sale y ya tenemos esta redención asegurada, completa, perfecta. Hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que se arrepintieron y se convirtieron a Dios. Entonces vemos este acto que era necesario en el bautismo, en donde Cristo se estaba identificando con su pueblo, con los que se fueran a convertir a Él, con los pecadores que se arrepintieran. Estaba identificándose y esto era la obra que Él iba a realizar allá en la cruz, porque Él no vino para ser servido, como muchas personas pensaban. Ya iba a establecer su reino y el reino de Él va a ser como los reinos que conocemos, ¿verdad? No, Él vino para servir. Y el amor se da así, se da en servicio. Dice en 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, ¿verdad? No vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice ahí en Marcos, en el capítulo 10, creo que es el versículo 45. Pero esto es lo que vino a realizar el Señor Jesús, el acto de darse en servicio. Ahora, se identificó el Rey con nosotros, pecadores. El Rey se identificó con nosotros en humildad. Y por eso es importante también que nosotros a través del bautismo nos identifiquemos con Cristo en su muerte y resurrección, que es diferente al bautismo de Juan. El bautismo del creyente es una identificación. Nos sumergimos en Cristo, identificándonos en su muerte y en su resurrección. Muerte a la vida de pecado, que es lo que simbolizamos a través de ser sumergidos en el agua, para salir a una vida nueva en el poder del Espíritu. Nos identificamos con Él en ese bautismo y lo hacemos porque también nos identificamos con Él en obediencia. Hasta ese grado llegó su obediencia. Juan quería eludir ese momento. Le dijo, ¿tú vienes a mí a que te bautice cuando en realidad yo soy el pecador? Todos aquellos que les dije víboras y demás, yo sé que ellos lo necesitan, pero tú no has pecado, tú no has cometido ningún pecado y vienes a mí a que te bautice. Yo necesito ser bautizado por ti. Y entonces acá le dice, mira,
Deja así porque conviene que ejecutemos toda justicia divina. Ahorita vamos a ver estos otros 2 puntos. Pero era impresionante que ahí tenemos a él identificándose con nosotros en humildad, y nosotros debemos identificarnos con él en este aspecto. Porque bautismo significa sumergirse. Es una inmersión. Sumergirnos en él. Ahora somos un cuerpo con Cristo, somos uno con Cristo. Y esto era lo que significaba en este momento el arrepentimiento. Identificarse con la naturaleza perdida del hombre que obraba en arrepentimiento para ese momento en que vendría el Rey, en que vendría a reinar. Ahora, ¿por qué el bautismo no es esparcir agua? ¿Por qué el bautismo no es echar un poco de agua en la cabeza? Muchas formas se han desarrollado a lo largo de la historia del cristianismo. Sin embargo, fueron acomodándose a las costumbres que pues se prestaban más sencillas, menos laboriosas, y que trataban de que fuera algo similar a lo del bautismo. Era algo simbólico, ya no era una inmersión completa en agua. Pero el mismo término lo dice. Cuando vemos en este momento que el Señor Jesucristo fue sumergido en agua, también vemos que era la práctica de los judíos cuando se convertían al judaísmo, eran sumergidos en agua. Y todas las veces que se menciona algún bautismo en agua, era una inmersión completa. Por eso es que el bautismo tiene que ser así, una inmersión completa, donde estamos dando una fe pública de que he decidido morir a mí mismo, a mi vida de pecado, a mi viejo hombre, a la determinación de hacer mi propia voluntad. He muerto a todo eso y ahora salgo a una nueva vida en el poder de Dios, una nueva vida en obediencia a Jesús. Ya no una rebelión contra Dios en mi vida de pecado, ahora una vida en obediencia a Dios. Es identificarnos con su bautismo y con su vida de obediencia. Esto como primer aspecto de esta petición asombrosa de Jesús que le dijo a Juan que lo bautizara. Y entonces también vemos otro aspecto importante, esa reacción de Juan. Y fue una reacción en humildad y fue una reacción en necesidad. Vamos a leer el versículo 14. ¿Se va tan amable, Edgar? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. ¿Qué reconoció ahí en ese momento? Lo que Él es. Él reconoció su soberanía. Él reconoció su superioridad, la superioridad de Cristo. ¿Vienes a mí, humano, pecador? Yo necesito ser bautizado. Pero tú, el Dios hecho hombre, ¿vienes a mí a que te bautice? Reconoció completamente su superioridad y reconoció también completamente su gran necesidad. Yo necesito venir a ti, yo necesito que tú seas quien me bautice, no que yo te bautice a ti. Qué impresionante todo este aspecto, porque él no estaba buscando su propia gloria, aunque seguramente ya era muy famoso, porque venían de todas partes a Juan a ser bautizados. Se corrió la voz. Juan está bautizando para arrepentimiento porque se acerca el reino, el rey ya viene, y todo el mundo empezó a ir a él. Pero él rechaza cualquier tipo de enaltecimiento personal, o de reconocimiento personal, o de engrandecimiento personal, o de exaltación personal. Él rechaza todo esto. Y esto va totalmente opuesto a la naturaleza del hombre. El hombre busca su propia gloria, su propio enaltecimiento. Como hombres así somos. Nos gusta eso. Buscamos eso. Queremos tener logros para ser reconocidos por los demás y destacar ante los demás y ser exaltados ante los demás. Juan no. Juan no buscaba su propia gloria. Él la rechazaba. Y aquí nos daba exactamente lo que aplica para un ministerio efectivo, eficaz. Un ministerio eficaz no busca su propio protagonismo. Exalta a Dios. Reconoce
su indignidad. ¿Cómo vienes a mí? Yo soy pecador. Y apunta siempre a Cristo. Tenemos un ministerio todos nosotros. Unos de una manera, otros de otra. Pero ¿cuál es el ministerio de un padre? Guiar a su esposa y guiar a sus hijos. ¿A quién? Apuntar a Cristo. No buscar su propia exaltación. Reconocer su propia incapacidad, su propia indignidad. Invitarlos a que veamos en Cristo la solución. El poder que necesitamos. Conduce a Cristo. ¿Cuál es el ministerio de la esposa? Pues también guiar a los hijos, sujetándose al marido, ayudándolo, apoyándolo. ¿Cuál es el ministerio de los hijos? Vivir en obediencia a los padres. Cada uno tiene un ministerio en cada etapa de su vida. Y en cada uno de ellos, bien haremos en buscar también nosotros, no nuestra propia exaltación, sino la del Señor. Pero Él dice, yo honraré a los que me honran. Los que me desprecian serán tenidos en poco. No buscamos esa honra. Que Él nos la dé, nosotros apuntaremos siempre a Cristo. ¿Sí? ¿Recibes la honra? Señores, no hay nada que yo haya hecho. Todo es de Cristo. En una ocasión tuvimos una reunión donde llegó don Emilio, la persona que llevó el trabajo allá a México, y en el grupo donde yo asistía, llegó y quisieron darle honra a don Emilio. Entonces mucha gente empezó a hablar y empezó a compartir lo que significaba para ellos esa transformación que Cristo había tenido en sus vidas y que gracias al ministerio de este hombre pues alcanzó a llegarle el evangelio, etcétera, ¿no? Ya finalmente, después de que todo el mundo lo enalteciera, lo honrara, le dan la palabra a él. Y dice, miren señores, todo lo que ustedes han dicho, yo no he hecho nada. Todo lo he recibido. No hay nada que ha salido de mí. Todo ha sido gracia de Dios en mi vida y he recibido esta bendición que simplemente les he compartido. No hay nada para glorificarme a mí. Toda la gloria es para el Señor. Así, con esa humildad, característica de un padre en la fe. ¿Recibes honra en tu trabajo por tu buen desempeño? Apunta siempre a Cristo. ¿Recibes honra de tu familia? Apunta siempre a Cristo. Y aunque conozco personas que dicen, no, pero es que tú también, tus decisiones. No. No hay nada de qué glorificarnos. Dice en 2 Corintios 4:7, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si hubiera sido tuyo. No hay lugar para la gloria del hombre. Debemos siempre darle la gloria a Dios, apuntar siempre a Jesucristo. Entonces esto es lo que vemos en esa reacción de Juan, en completa humildad, y vemos esa reacción también en un reconocimiento de Juan de su necesidad de Cristo. Y después también se nos muestra en el versículo 15 lo que es diríamos, la petición piadosa o el propósito piadoso del Señor Jesús. ¿Cuál era ese propósito piadoso? Cumplir toda justicia. Vamos a leer el versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí vemos a Jesús. Si Juan estaba mostrando humildad, el ejemplo de toda humildad es Cristo. Vemos que todos sus atributos es infinito. Si tú quieres llegarle a ganar en algo, jamás lo vas a lograr. Él es infinito en todo. Y aquí lo vemos
sometido completamente. Si me atrevo a decir, no estaría pecando, de manera infinita a la voluntad del Padre. Sometido completamente a la voluntad del Padre. Y por otro lado, identificado completamente con ese remanente fiel que se iba a convertir a Él. Entonces, hay que cumplir toda justicia. ¿Cómo iba a poderse llevar a cabo toda esa justicia? A través de su obediencia para llevar a cabo toda esa obra redentora que culminaría con su muerte en pago de nuestros pecados, y esa justicia iba a ser imputada a todo aquel que se convirtiera a Cristo. Leemos, si fueras tan amable, don Byron, en Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fue imputada o puesta en nuestro favor toda esa justicia lograda en la cruz. Por eso vemos este propósito piadoso de parte de Jesús. Hay que obedecer a Dios en todo. Es necesario cumplir toda justicia, porque sin esto no se va a poder llevar a cabo el propósito divino, el propósito redentor, el propósito que tuvo desde el momento en que el hombre pecó, y más aún antes de los tiempos de los siglos. Dios siempre lo supo. ¿Por qué hizo al hombre? Dios siempre lo supo. Si él sabía que iba a caer en Edén, iba a caer en pecado, ¿por qué hizo al hombre? Porque solamente a través de un libre albedrío se podría manifestar el amor. Y Dios, que es amor, hizo al hombre con libre albedrío. El problema del libre albedrío es que el hombre quiso hacer su propia voluntad. Dios le dijo, de este árbol no puedes comer. Pero esto nos manifiesta hasta qué grado es nuestro corazón. Fíjense muy bien. Todo lo tenían a su favor, todo lo tenían a su disposición. Nada más Dios le puso una prohibición. De este no puedes comer. Todo lo demás, sí. ¿Y qué fue lo que hizo? El diablo hizo que pusiera su mirada en lo único que no podía tomar. Con esto lo llevó a hacer algo contrario a la voluntad de Dios y afín a su propia voluntad del diablo. Serán abiertos vuestros ojos y serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Como si alguna gracia especial hubiera en todo esto, ¿verdad? Pero les brillaron los ojos. Semejante a Dios. Comieron del fruto y cayeron. Se separaron de Dios. Ahí el hombre necesitaba algo para reconciliarse con Dios. Y el hombre quiso cubrir su falta con hojas de higuera. Su propia invención, su propio diseño de cubrirme. No, la falta solamente puede ser cubierta con lo que Dios había dicho. La paga del pecado es muerte. Su justicia se tenía que cumplir. Tenía que haber de mediador la muerte de alguien. Y Dios le dio túnicas de pieles. Él sacrificó a animales inocentes para cubrir al hombre. Y todo esto hablaba de lo que iba a hacer Jesús en la redención. Cubrir, quitar nuestro pecado ante Dios, y todos esos sacrificios cubrieron el pecado hasta la venida de Jesucristo, según está revelado ahí en Romanos 3, del 26 y 27.
Pero esto fue lo que hizo hasta la venida de Cristo. Habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿En qué somos justificados? En esa paga del pecado, que era la muerte. Se cumplió en un sustituto, en mi lugar, y me hizo justo para siempre, perfecto para siempre, santo para siempre, con su sacrificio. Entonces, qué tremendo este acto del Señor. Qué piadoso. Había que cumplir toda justicia. Y la única forma de poder justificar al hombre era con un hombre que nunca hubiera cometido pecado. ¿Quién? Íbamos de regreso a casa con mis nietos y un par de jóvenes que viven por el rumbo, les dimos jalón y entonces platicando con ellos les decía, la ley no fue dejada para que nosotros nos salváramos, sino para que supiéramos lo perdidos que estábamos en cuanto a los parámetros divinos. Porque cada mandamiento es no haberlo ofendido ni una vez en toda tu existencia. Así es el Dios perfecto. Por ejemplo, no mentirás nunca en tu vida. ¿Quién? No existe. El único perfecto es Jesús. Y entonces yo les decía, nunca en tu vida haber mentido. ¿Quién? Y me dice uno de ellos, Cristo. Y le digo, sí, y solo Él. Nunca haber cometido adulterio. Incluye la pornografía. ¿Quién? Dice uno de ellos, solo Cristo. Y así es. Teníamos que cumplir toda justicia, identificándome con los pecadores, para morir por los pecadores y que se ejecute la justicia divina en Él, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y así, cumpliendo toda la justicia, mostró un sometimiento absoluto a Dios hasta la muerte. A nosotros no nos pide eso porque somos imperfectos, pero sí nos pide obediencia y sujeción a Él hasta la muerte, hasta que partamos de esta vida. Y lo podemos hacer porque desde el momento en que nos convertimos puso su Santo Espíritu en nosotros. Y con Él tenemos el poder para vivir en toda justicia, para comportarnos así, en santidad, en amor, en obediencia, manifestando el carácter de Jesús, que por medio de su Espíritu se desarrolla en nosotros, se replica en nosotros. Entonces era necesario. Se identificó con ese remanente fiel que iba a venir a salvar y entonces realizó esa obra redentora en toda justicia, cumpliendo toda justicia. Este acto que hizo el Señor Jesús fue en completo sometimiento a la voluntad de Dios. Y es en lo que consiste la vida del creyente, un sometimiento completo a la voluntad de Dios. La voluntad para Cristo, ¿cuál era? Ir a la cruz, morir por nuestros pecados, el santo, el justo, por el injusto, para llevarnos a Dios. El santo, el sin pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Para cada uno hay una voluntad de Dios especificada en la Biblia, pero mientras nosotros vivimos en obediencia a esa voluntad, reconocemos que es buena, agradable y perfecta, como lo pudo ver el Señor Jesús, cuando vio salvados a todos los que venimos a sus pies. Leemos finalmente todas esas señales, en este bautismo vemos todas esas señales inusuales que hubo en el bautismo de Jesús y que se nos describen en los versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos.
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él mostró obediencia hasta el final. Hay que entender algo muy importante acerca de la obediencia. La obediencia nunca se basa en sentimientos. Hoy sí siento deseos de obedecer. Hoy no tengo sentimientos de obedecer. Porque esto no conviene a mis intereses, por esto no voy a obedecer. Esto sí conviene a mis intereses, por eso sí voy a obedecer. No se basa en sentimientos. Se basa en lo que es conveniente para Dios. Se basa en lo que es aprobado para Dios. Se basa en lo que glorifica a Dios. Se basa en lo que Dios nos indica. Y estoy determinado a hacer su voluntad, sea que lo sienta o no lo sienta. Sea conveniente para mí o no sea conveniente para mí. Sé que es conveniente para Él y quiero hacer su voluntad. Bueno, el Señor Jesús, estando en Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿A qué copa se refería? Al sacrificio. Cuando Jacobo y Juan se le acercan para pedirle que uno se siente a su derecha en el reino y el otro a su izquierda, ¿qué les dice? ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber y del bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Y le dijeron, podemos. Él les dijo, sí, van a beber de mi copa. Murieron por el Evangelio, fueron sacrificados, fueron ejecutados, murieron por el Evangelio. El único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. Los demás murieron de muertes trágicas. Y él se refería a esa copa del sufrimiento del Calvario. Padre, si es posible, todo es posible para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no buscaba su propia conveniencia, buscaba la conveniencia del Padre. Y le dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, aún al borde de la muerte. En los momentos difíciles debemos acudir igual que Jesús en oración a Dios y decirle, Dios, esto es muy difícil para mí, pero por favor quiero hacer lo que es conveniente a ti, lo que te glorifica a ti. Entonces tendrás la templanza para renunciar a aquello que te convenía para hacer la voluntad de Dios. Pero al final, yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y acá vemos entonces todas estas señales en ese inusual evento, esas señales inusuales en ese bautismo de Jesús, en donde vemos el cielo abierto. Y entonces el cielo fue abierto. Inicia lo que la humanidad va a ser beneficiada hasta la eternidad. Inicia. ¿Sí? El cielo abierto indicaba el inicio de la aprobación de Dios para que se llevara a cabo esta restauración, este ministerio de restauración, el ministerio de Cristo. Indicaba, ahora da comienzo. Y entonces vemos a una paloma que nos manifestaba la unción que iba a recibir en ese momento el Señor Jesús, a través del Espíritu. Leemos en Lucas, si fueras tan amable, don Byron, el 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Descendió como paloma.
Acá dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se refería al Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha autorizado, ha derramado su Espíritu en mí y el poder del Espíritu, el poder de Dios para llevar a cabo todo esto. Para poner en libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. Y todo eso lo hizo. Para predicar el año agradable del Señor, que dice el siguiente versículo. Todo esto lo hizo. Pero qué evento tan importante. El cielo abierto, se iniciaba ese momento en donde comenzaba esa obra redentora. La paloma, esa demostración física que manifestaba el poder del Espíritu ungiendo al Señor para ese ministerio. Escuchen muy bien. Había un grupo de llamados gnósticos, que eran los sabios, que decían que Jesús fue hombre hasta ese momento y en ese momento, como pecador, tenía que arrepentirse en ese bautismo para que entonces el Espíritu pudiera entrar en él y a partir de ese momento era Dios, Dios hombre. No es cierto. Desde el vientre de su madre. Él nunca dejó de ser Dios, se incorporó, se hizo físico, tomó forma de hombre desde el vientre de su madre. ¿Sí? Fue engendrado por obra del Espíritu, pero ya en una persona que nunca dejó de ser Dios, nunca. Ahí estaba iniciando su ministerio. Es bien diferente, iniciando su ministerio. Así es que cuidado con todo este tipo de conocimiento, entre comillas, o de ideas que están muy torcidas y que no están nada de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Lo vemos a los 12 años, hablando con los sacerdotes, dejándolos pasmados por la sabiduría que él tenía, porque él es Dios. Y no volvemos a escuchar palabras de Jesús que le dijo a su madre, ¿no sabías que es necesario que esté en la obra de mi Padre? No escuchamos palabras hasta este momento, en donde le dice a Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y en este momento vemos entonces estos eventos donde es abierto el cielo, el reconocimiento del inicio de esa obra, de ese ministerio redentor. Vemos ese Espíritu Santo que baja, que da la idea también a Juan, porque a Juan se le había revelado en aquel en que veas que viene el Espíritu como de paloma, Él es el Mesías. Juan cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según nos lo revela el evangelista Juan. El pecado del mundo. Sabía quién era Jesús, pero en ese momento reconoció que iniciaba su ministerio. Y la voz que declaraba identidad. ¿Qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto lo estoy resumiendo en los evangelios sinópticos, en todos los evangelios que hablan acerca de este evento, que es Mateo, Marcos y Lucas. Identidad. Él es mi Hijo. Él es, a Él oíd. Él es, en Él estoy plenamente complacido, porque es santo, infinitamente santo, puro, infinitamente puro, el Cordero adecuado para el sacrificio del mundo. Estoy plenamente complacido. Una voz que también declara algo muy importante, amor. Mi Hijo amado.
Este es mi Hijo amado. Estoy complacido en Él. Y no nada más esto, sino que además una voz que da su aprobación para el arranque de ese ministerio que iba a cumplir. Ahora es el tiempo, ahora inicia. Del Jordán al Calvario y del Calvario al trono. Aquí inicia. Y si quieres ver algún momento en donde se manifiesta la Trinidad, este es uno de los más adecuados. Vemos la voz del Padre, Dios Padre. Vemos la venida del Espíritu como paloma, el Espíritu Santo. Y vemos al Hijo en el bautismo para comenzar su ministerio. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Toda la deidad dando inicio a este acto portentoso de la salvación de nuestros pecados. Impresionante. Pero así ha sido siempre. Nunca ha estado de manera aislada ninguna parte de la Trinidad. No hay algo que el Espíritu haya hecho que no sepa Dios Padre y Dios Hijo, igualmente con alguno de los otros. Todos están involucrados. Y aunque no vemos la palabra Trinidad en la Escritura, pero nos referimos a este Dios que tiene 3 personas y es un solo Dios. Y las 3 personas tienen voluntad, intelecto y emociones. Por eso son 3 personas distintas en un solo Dios. Todo lo que nosotros nos esforcemos por tratar de comprender esto resulta siempre en un misterio. Nos daremos una idea, pero no es igual, porque es 3 personas y un solo Dios. Pero aquí se manifiestan con toda claridad. Entonces podemos ver que esa obra que realmente agrada a Dios está bajo la autoridad del Padre. Cualquier obra que tú lleves a cabo para el Señor siempre debe ser bajo la autoridad del Padre, en el poder del Espíritu y centrado en el Hijo, en Jesucristo. Toda la gloria debe ser para Dios. Por eso en todo este evento, el deseo de Mateo era, Él es el Rey. Pero miren qué clase de Rey, porque Él es Dios. Jamás tendremos algo igual. Por eso su reino va a ser justo. Y aquí en la tierra no parará, sino continuará por toda la eternidad. Él es Rey y lo va a hacer para siempre. En la antigüedad pasaba lo mismo. Cuando en la antigüedad se coronaba a algún rey, se le daba una manifestación pública y ante la gente reunida era investido por alguna autoridad del gobierno que le daba la capacidad para iniciar su obra de gobernante a partir de ese momento. Pero no es que él empezara a ser rey en ese momento, desde que nació ya era rey, solamente que empezó sus funciones a partir de ese momento. Lo mismo que vemos en Jesús. Él no es que a partir de ese momento era Dios, Él siempre ha sido Dios. No es que a partir de ese momento Él vaya a ser rey, Él siempre ha sido rey. Y aquí lo único que vemos es el inicio de este ministerio. Y como les decía, del Jordán a la cruz y de la cruz al trono. Este es nuestro Rey al cual Dios quiere que sirvamos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, agradecemos mucho la bendición que nos das de tener este conocimiento escrito en tu bendita palabra. Muchas veces el hombre ignora todo lo que implicó para ti este acto portentoso de nuestra salvación. El justo muriendo por los injustos, para llevarnos a ti, para reconciliarnos contigo.
Jesús que nunca necesitó dejar el trono, la gloria, se humilló a sí mismo, tomando nuestra propia naturaleza, hecho semejante a los hombres. Y como dices en tu bendita palabra, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso tú lo has exaltado también hasta lo sumo y le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria tuya, Señor. Gracias por permitirnos ver esto y ver todo lo que implicó para Cristo ese bautismo, para Juan y para todos nosotros. Te alabamos, Señor, porque en esa voluntad tú nos manifiestas tu poder, el mismo poder que nos has dado a través de tu Espíritu, para confiar que podemos vivir fieles a ti hasta el final. Guíanos a una dependencia de ti en oración, para ser obedientes a cada aspecto de nuestra vida, al papel que tú nos has dado en esta vida y durante el desarrollo de esa vida, que cada aspecto de esa vida podamos honrarte a ti, manifestando a Jesús en nuestras acciones. Gracias, Dios, porque no nos dejaste solos. Has puesto tu propia presencia en nuestros corazones. Gracias, Dios, por ese sacrificio y por tanto amor. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el capítulo 4 de Mateo, esa tentación que el mismo Jesús recibió de parte del diablo, al que fue expuesto. Pero como dice aquí, fue tentado en todo, pero sin pecado, en Hebreos 4:15. Así es, y vamos a aprender mucho de él en este pasaje. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente domingo. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo.